Si la gente cree que el bipartidismo va a caer por sí solo, ponemos la guillotina y decimos, eso es una mentira. Para lograr que nosotros recuperemos la conducción del Estado, vamos a tener que unirnos, vamos a tener que volvernos fuertes y vamos a tener que tener una sabiduría, nuevamente la capacidad para derrotarlo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar siempre pendiente de estos episodios de La Guillotina HN. En esta ocasión, como siempre, nos acompaña nuestro compañero de lucha, Racel Antonio Tomé Flores, y por supuesto que disfrutamos también de la compañía de Nahum García, un reconocido politólogo, quienes vamos a estar ampliando en relación a estos aspectos del proceso electoral atípicos que se están viviendo en nuestra amada y querida Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Racel Antonio Tomé Flores? Muchas gracias, Carlos. Muy contento de estar nuevamente compartiendo la guillotina. Le damos gracias al creador del universo. Le pedimos sabiduría para poder dialogar y reflexionar. Primero quiero felicitar al pueblo hondureño. Las elecciones del 30 de noviembre fueron muy concurridas. Recorrimos con el equipo todo aquí, la ciudad capital. Después salimos al departamento de La Paz. Un gran trabajo que se hizo. Tanto pasé por La Paz, después fuimos a la otra ciudad, Marcala, ya estuvimos con Ale Chavarría, teníamos el compromiso y nosotros honramos la palabra de que íbamos a acompañarlo a votar. Estuvimos con él allá en el proceso electoral y recibimos mucho respaldo. Agradezco todas las llamadas a nivel nacional que nos han dado un respaldo y también ya saben nuestro posicionamiento en la carta para el pueblo hondureño que está en las redes sociales y que la puede buscar tanto en TikTok, como en Facebook, como en Instagram, como en X o Twitter. Ahí está la carta para el pueblo hondureño de fecha 2 de diciembre, que más adelante voy a dar lectura a un fragmento, Carlos. Así es, Nahum García, también bienvenido. Gracias. Gracias nuevamente. Es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de compartir con ustedes y vamos a poner en práctica todo el conocimiento que tenemos para analizar perfectamente los resultados electorales en la guillotina. Bueno, nos vamos entonces a lo que nos compete y en esta ocasión pues analizar los aspectos de este proceso electoral en el país, preguntas puntuales, ¿qué fue lo que le ocurrió a Libre? ¿Qué pasó con Libre? Dejarse quitar el poder de las manos y que lo mandaran a la tercera posición. ¿Realmente esto fue un error de Libre o fue una viveza de los que estaban manipulando el sistema? Vamos a analizar todos esos aspectos con el compañero también Racel Antonio Tomé Flores. Lo cierto es que esto no es para desesperarse, no es para llorar. En su momento yo se los dije a ustedes acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Salvador Narrala se convirtiera en el próximo presidente de Honduras? Que quede constancia que lo dijiste. ¿Qué va a pasar si Tito Afura se convierte en el próximo presidente de Honduras? Sí. Yo quiero invitar al pueblo hondureño y a estar expectantes y a estar pendientes de lo que va a ocurrir en el país en cuanto al proceso democrático. Y recordarles también que solo faltan 24 meses para que comience nuevamente la campaña política. Esto es así. Esto es práctico. 24 meses. Y tome nota. 24 meses. Solo son 24 meses para que nuevamente se esté llegando al proselitismo político en el país. Pero bueno, vamos entonces con nuestro compañero Racel Antonio Tomé Flores. ¿Qué fue lo que le pasó a Libre? Dejarse quitar el poder de las manos. Eso es lo que está diciendo el pueblo hondureño. Bueno, quiero dejar muy claro en la guillotina que mi compañero, hermano Carlos Raudales, con esa capacidad periodística, en programas anteriores de la guillotina me dijo, ¿qué va a pasar si gana? Eso no va a suceder, le decía yo, porque yo estaba trabajando duramente para la segunda victoria de mi amado partido. Correctamente. Y él lo planteó en los dos escenarios. Te felicito, eso demuestra tu gran capacidad profesional. Mira, yo creo que estamos dolidos,
muy afectados y con el corazón en la mano nosotros le escribimos a nuestra amada militancia y al pueblo hondureño una carta en la que yo puedo tratar de descifrar lo que sucedió. Y lo digo así. Primero, el pueblo es sabio. Siempre lo hemos dicho y hoy más que nunca lo afirmamos con profundo respeto. En un acto de soberanía, Honduras ha hablado a través de las urnas y su voz para nosotros es sagrada, Carlos. Aceptamos su decisión con todo nuestro amor y con el compromiso de entender el mensaje que nos ha enviado. Y aquí lo digo, en la guillotina, no busquemos excusas ni culpables donde no lo hay. Seamos valientes para mirar hacia adentro y decir la verdad aunque duela. Y la verdad es esta. Los únicos responsables de esta dolorosa derrota son quienes han tenido el honor de dirigir el partido y el gobierno. El pueblo no se equivocó. Quienes se equivocaron fueron ellos. Se fueron alejando poco a poco del sentir de la gente. Dejaron de escuchar el latido de la calle, la preocupación de la madre en el mercado, el reclamo justo de los jóvenes por oportunidades, la exclusión de la base genuina del partido, dejando olvidada la promesa de refundación que quedó atrapada en los pasillos del poder. Asumir esta responsabilidad es el primer paso, el más difícil, pero el más necesario para poder levantarnos de nuevo. Aquí dejo sentado que el pueblo es sabio, que el pueblo salió a las urnas y que debemos de aceptar esa situación, porque libre, como este gran proyecto de refundación, de transformación, y que lo formamos en las calles, y que nosotros los fundadores de este partido sabemos muy bien que el pueblo tiene claridad, que es libre la esperanza, pero nos mandó un mensaje muy claro, que nos dijo no estaba de acuerdo con la candidata. El partido sale bien porque sacamos más alcaldías, ganamos más alcaldías. El partido crece en gobiernos municipales. El partido, en cuanto a diputados, reduce las diputaciones. Ahí queda lo que en esta carta le envío a todos. Ahí queda que esa hegemonía de un solo movimiento, que no hubo inclusión, que no hubo incorporación, porque en las campañas, Carlos, tú lo sabes muy bien, hemos andado en esta faena de la política. La política es una de las labores más complejas que hacemos los seres humanos. Necesitamos atraer, sumar, unir. ¿Por qué? Como dicen muy bien, lo dicen los asesores. Yo los escucho mucho y me dicen, ponga atención, porque las personas votan por emociones. El ser humano es racional y busca racionalizar, pero también se mueve por emociones. Y cuando nosotros teníamos que del otro lado estaban moviendo las emociones, del otro lado estaban moviendo las iglesias, del otro lado estaban moviendo una situación, y la candidata que tenía el partido no lograba ajustar esas emociones, hoy tenemos esa situación reflejada en las urnas, donde el bipartidismo está peleando la presidencia de la República y cae muy abajo la candidata del partido. Bueno, ya se va a comenzar el juego de la rayuela política. ¿Sabes cuál es el juego de la rayuela política? ¿Cuál es? Estar saltando del lado del poder. Empiezan a saltar del lado del poder. Si este es el que está en el poder, saltamos aquí. Si el otro está en el poder, saltamos allá. Ya basta con el juego de la rayuela política. Ya vamos a comenzar a ver muchos. Ahorita es cuando la gente, por convicción y por el fortalecimiento de los principios democráticos, debe saber realmente de qué lado está o de qué está hecho. Ahorita quiero ver a alguien que se ponga la camisa de libre estando fuera del poder. Ese es el momento. Este es el momento para demostrar si realmente usted está firme en sus principios democráticos y es firme también en sus convicciones. Muy bien.
Muy bien. Qué bonito es comenzar un juego de la rayuela política, que muy pronto lo vamos a ver en el Congreso Nacional. ¿Quiénes están de hecho de qué en ese Congreso Nacional? Porque vamos a analizar también un punto importante, Nahum García, politólogo. ¿Qué va a pasar o cómo va a quedar conformado ese Congreso Nacional? Vamos a saber aquí si esta es una patraña de dos partidos o realmente existe una rivalidad y que no caiga el país en este juego tampoco. ¿Cómo vamos a saber si se trata de un juego y de una patraña para engañar? Cuando miremos un Congreso Nacional, que si es Tito Afura el próximo presidente de la República, vamos a ver un partido liberal acomodado a ese Congreso Nacional, al Partido Nacional. Pero si es Salvador Narrala, miraríamos entonces un Partido Nacional acomodado a esa bancada liberal en el Congreso Nacional. Analizamos este punto con el politólogo Nahum García. Bueno, Carlos, yo creo que los resultados que está dando el CNE ahora actualmente le dan 50 diputados al Partido Nacional y 40 al Partido Liberal. Corrígeme si me equivoco, pero fueron las últimas lecturas que hemos tenido. Ahora bien, las concepciones de los sistemas parlamentarios, sistemas legislativos, tienen un rol bastante complejo porque en el caso de Honduras, creo, si no me equivoco, creo que con la mayoría absoluta son con 86 votos. Entonces, le da la posibilidad al Partido Nacional, al Partido Liberal. Todos sabemos aquí, todos los que estamos aquí, yo creo que las personas que nos están escuchando, sabemos que el Partido Nacional y el Partido Liberal son la misma cosa, solo que vestidas de diferente color. No hay ningún cambio, ¿no? Ideológicamente son iguales, responden a los mismos intereses. Si bien es cierto, Donald Trump, por cuestiones muy particulares de grupos de presión y de lobby, declinó ese apoyo presidencial a Tito Afura, pero al final cualquiera de los dos que quedara iba a cumplir el mismo rol que Washington así lo deseara. Ahora bien, en el resultado lo que preocupa es que lo realmente preocupante de estos resultados es que dentro de Libre, que era el dique, el muro de presión que hacía, ¿no?, para que avanzaran o no avanzaran ciertas medidas un poco coercitivas para la población hondureña, como la sede, por ejemplo, ¿no?, por mencionarte algunas cuestiones, los contratos de la ENE que se habían reformado y se estaban renegociando. Todas estas cosas le das pie de libertad, una carta. Entonces, un cheque en blanco que tiene el bipartidismo en Honduras para poder hacer lo que cualquiera de los dos desee. Entonces, yo creo que ahora mismo la lectura es que podríamos darles muy compleja, ¿vale? Nosotros, desde el punto de vista de Libre, no vamos a tener ninguna capacidad de maniobra para poder hacer grupos de presión, para poder presionar en el Congreso Nacional, porque creo que nos están dando 35 los diputados, no sé si me equivoco, Russell. Mira, ahorita la última dato era 50, 40 el Partido Liberal, son 90 Libre, 30 y 35, creo que es porque la DC y el Pino lleva 2, ahí salen 120. Entonces, los datos son 35, realmente nosotros... 35 serían 35 más 90, 125. Y quedan 3. 2 de la DC y 1 del Pino, sí. 128. Entonces, por tanto, yo creo que ahí nos deja a nosotros en una posición bastante compleja. Yo creo que tras unas elecciones electorales y tener los resultados, creo que los partidos tienen que hacer algunas valoraciones, algunas lecturas, de analizar qué se hizo bien, qué no se hizo bien y aceptar algunas cosas que gusten más, gusten menos, pero se tienen que aceptar, ¿no? Y yo creo que ahora el partido necesita realmente hacer una lectura bastante amplia en torno a los resultados electorales, porque a nivel presidencial es donde más preocupan y a nivel del poder legislativo, porque los datos son bastante alarmantes. ¿Se van a poner entonces al final de acuerdo esos dos partidos? Yo creo para gobernar, ¿o va a existir una rivalidad de hecho, no de teoría? ¿Cómo te explico? Analicemos a nivel ideológico, ¿no? Vamos a nivel ideológico realmente responden a los mismos niveles ideológicos.
Ahora bien, cuando ya estén en un proceso electoral y ellos valoren que tener un apoyo más directo por parte de la población en algunos temas, en algunas políticas públicas, evidentemente tendrán unas pequeñas contradicciones, pero esas contradicciones las van a maquillar. Porque como todos estamos aquí en un proceso electoral, esto es una cuestión, una contienda electoral. ¿Sí? Para poder atraer al voto tenés que saberle decir y explicar por qué has hecho algo. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros intentamos desde el Partido Libre a aprobar la ley de justicia tributaria. Entonces, ¿con qué salió el Partido Liberal? Con una ley de equidad de justicia. No sé. No era lo mismo, pero sale con una alternativa. Al votante parece ser que la alternativa gustaba un poco más. Entonces, acordar que el Partido Liberal nos ayudó, eso no hay que desconocerlo, ayudó en la gobernabilidad durante el primer año al Partido Libre. Entonces, podríamos así decirlo que el partido no se alineó más al Libre. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. Pero en este caso, con el Partido Nacional, evidentemente, casi en su totalidad, en un 90%, sin temor a equivocarme, que van a estar bastante próximos y alineados. Ahora, ¿cómo lo va a mirar el pueblo? Porque ahorita el pueblo que salió masivamente a votar, ellos acompañaron con el voto al Partido Liberal unos, otros al Partido Nacional. Pero al final, cuando ya exista algún tipo de acercamientos, consensos, acuerdos dentro del Congreso Nacional con sus diputados, ¿cómo va a quedar esta gente cuando miren que el que les hizo fraude, independientemente de quién sea, porque aquí los dos están tildando que uno hace fraude, que el otro es a él? El mensaje al pueblo hondureño al final, ¿de qué manera va a quedar? Ahí yo te diría que esta parte... Sí, me voy a entender. Sí. Esta parte la logré conectar porque decía yo, ¿cómo le explico a la gente lo que viene? Y la logré conectar en un pequeño párrafo que escribí que dice así: las derechas corruptas no estarán por siempre en el poder. Eso es lo que viene. Su triunfo es temporal, porque su proyecto es el de unos pocos, el del privilegio y el olvido de las mayorías. Ellos van a buscar volver a los privilegios, volver a la privatización y van a volver a lo que ellos han realizado. Ellos no tienen fuerza moral ni el amor del pueblo para sostenerse. Pero eso sí, le recuerdo a mi amado pueblo, y aquí pongo la guillotina: no van a caer por sí solos. Si la gente cree que el bipartidismo va a caer por sí solo, ponemos la guillotina y decimos, eso es una mentira. Para lograr que nosotros recuperemos la conducción del Estado, vamos a tener que unirnos, vamos a tener que volvernos fuertes y vamos a tener que tener una sabiduría, nuevamente la capacidad para derrotarlo. Por eso es tiempo de reunirnos, de hacer asambleas, de hacer catarsis, de hacer reflexión, de hacer valoraciones, de interpretar lo que viene, como lo decía mi compañero, el doctor y paisano de Olanchito, Nahum García, profesor de la universidad en España. Le digo yo a él, mira, los estudios que ustedes realizan en Europa sobre la interpretación de los fenómenos políticos, tú lo pudiste ver ahorita reflejado, que es lo que te está diciendo Carlos Raudales. Salió la gente, llegaban en silla de ruedas, irían en bastones, llegaban, era cantidad de gente votando. Pero también yo tengo esa situación de que tengo una comunicación muy cercana con el pueblo, soy muy próximo con el pueblo. Yo nunca he andado con aparatos de guardias de seguridad, con gente que me ande cuidando, yo no solo con el pueblo. Voy a los mercados, voy con los equipos. Más bien una vez llegué con las jóvenes que están en la oficina, la vicepresidencia, y me decían si una como Samara es bien alta, me decían es que guardaespaldas, me decían, porque yo ando con la gente de la oficina, ¿no? Entonces, esa proximidad que uno tiene con la gente, uno puede observar, Nahum y Carlos, cuando hay una intención reflejada en votos. Yo recuerdo cuando logramos 1.700.000 votos en el 2021. La gente me decía, aquí estoy, van para afuera, los vamos a sacar. En este momento, lo que yo recibía era, sentimos que no están unidos como partido,
¿Qué pasó? ¿Por qué no lo han tomado en cuenta? ¿Por qué no han logrado incorporarlo? O sea, lo que yo sentía es que la gente miraba divisiones dentro del Libre. Y eso se refleja entonces en el resultado electoral. Porque tú, hoy que nos haces estas reflexiones, Carlos, periodísticamente la estás profundizando. ¿Qué pasó? Un partido que está gobernando y por qué esto. También quiero dejarlo muy bien sentado. Hay un resurgimiento de las ultraderechas en el mundo, el globo terráqueo. Y miramos entonces gente como los Milei en Argentina, los Noboa en Ecuador, Trump, que es el referente de ellos en Estados Unidos. Oye, Trump rompió todas las reglas, va. Un indulto a CC4, va, que había dicho que los fiscales dijeron, y lo pusieron en todos lados, que metió 5.000 toneladas de droga y que había dicho que les iba a disparar las narices a los norteamericanos de droga. Bueno, ahora ya salió la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, denunciando, ¿qué es esto? Dice que un presidente indultando. Y por el otro lado, destruyendo embarcaciones en el Mar Caribe frente a Venezuela. Todo esto es parte de una situación geopolítica. Las derechas, estos planteamientos, pero no podemos también olvidar que tiene que ver cómo nos comunicamos con el pueblo. Yo siempre, hasta este momento, tengo como un modelo de comunicación política y como un referente que ha podido trabajar bien la visión del socialismo y trasladarse al pueblo, el gobierno de Andrés López Obrador en México, que pudo comunicar y que logró el respaldo, que se unió toda la derecha contra Morena en México y ganó contundentemente la actual presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué te indica ahora por el lado de nosotros? Aquí el bipartidismo iba dividido. Ahí está sacando votos Cachureco y estamos sacando votos liberales. Nosotros tendremos que tener claridad que si no nos preparamos en lograr organizar y levantar muy bien y construir muy bien, podemos tener una situación de este bipartidismo que ahora en algunos momentos muta. Ahorita este bipartidismo se planteó irse dividido, pero en el caso las derechas en México se fueron unidas. O sea, hay que entender también esa situación, cómo está geopolíticamente moviéndose las derechas. Así que tuvo impacto o no los mensajes por redes sociales de Trump. Yo creo que evidentemente el discurso, el primer Twitter de Donald Trump sí que tuvo un impacto significativo en el votante hondureño. Porque responde a la lógica de intervención por parte de la estructura de los Estados Unidos. En este caso, vimos también lo que pasó exactamente. Eso es un laboratorio. Honduras, hay que dejarlo claro, Honduras es un laboratorio. Un ensayo, como decíamos nosotros. Pero más que un laboratorio, porque el ensayo lo lanza en Argentina y aquí lo termina de ratificar. A partir de ahora, por lo que se puede ver, el presidente de los Estados Unidos pondrá presidentes en Latinoamérica a través de un Twitter. Eso es una cuestión bastante preocupante. La injerencia por parte de esto es muy compleja. Ahora bien, hay que hacer otro análisis también. O sea, cuando te dedicas a hacer una campaña electoral, elaborar un proyecto de campaña electoral no es tan sencillo como se podía hacer. Yo creo que ahí es donde realmente debemos de hacer la lectura nosotros dentro, al interno del partido, ¿no? Es decir, la lectura está, la campaña electoral, ¿cómo la diseñaron? Íbamos bien con el mensaje, gustaba el mensaje a la gente, realmente gustaba el mensaje que nosotros estábamos proponiendo a la población, si nosotros lo teníamos fácil. O sea, teníamos la capacidad de construir las condiciones del mismo discurso que Claudia Sheinbaum en México. Claro. El segundo piso, la segunda transformación. Las bases las sentamos con este primer gobierno y en la segunda. Posiblemente el mensaje que nosotros habíamos preparado, que se preparó desde el equipo de campaña de la compañera, no era el que más gustaba a la población. Es decir, la campaña tenía que haber sido más dinámica, porque Libre responde a un sector de un votante más emocional.
más sentimentalista, que necesita estarse motivando constantemente, ¿no? Un proceso revolucionario, más bulla, más desorden. Entonces, posiblemente la campaña o el mensaje que llevaba no era, y eso tiene mucho que ver, o sea, los resultados los dejan claro. La propuesta que nosotros llevábamos como partido posiblemente era la mejor, pero no supimos explicarle a la gente el mensaje claro. Bueno, me gustaría enumerar algunas cosas para hacer algún tipo de recordatorio. En los últimos 4 años, 0 protestas de maestros. En los últimos 4 años, los niños se estaban formando en las aulas escolares. 0 protestas de maestros. Eso hay que valorarlo. En los últimos 4 años, personas que tenían un mínimo consumo de energía eléctrica, pago 0 por recibo de energía eléctrica. Ahora bien, en los últimos 4 años, 0 protestas por incremento a los combustibles. Cuando en el pasado mirábamos cómo los transportistas, taxistas y personas que utilizan el medio de transporte, sus vehículos, protestaban por las constantes alzas a los combustibles. En los últimos 4 años, no recuerdo como periodista haber visto una protesta por las alzas de los combustibles. En los últimos 4 años, 0 caravanas hacia los Estados Unidos. Ahora bien, pregunto, ¿qué va a pasar con las sedes? ¿Se reviven las sedes y continúa la feria de la venta de territorio en el país? El bipartidismo, Carlos, su proyecto ha sido el de privatizar, pues. El bipartidismo implementado en Honduras es el neoliberalismo. Las sedes es producto de esa visión voraz del capitalismo que cree que puede ser, y fue una distorsión más grande incluso en Honduras, la que empujó Juan Orlando, que era hacer enclaves dentro de Honduras. Yo creo que ese modelo fallido van a tratar de sostener, según ellos, la sede de Roatán, que es la que más lobistas tiene en Washington, ¿va? Porque es con inversionistas norteamericanos. Ellos van a tratar de seguir empujando Creo que la sede de Cortés, la que estaba ahí por San Pedro Sula, Villanueva, esa se llamaba sede Morazán, esa yo creo que ya está buscando otras alternativas, y lo mismo la que estaban en Choluteca, pero la que más ha estado generando controversia ha sido la de Roatán. Creo que las acciones que presentó con nuestra decisión, como cuando le cortamos la cabeza a ese engendro, se lo cortamos bien en el Congreso, se lo cortamos bien en la Corte, eso queda ya totalmente derogado. Van a tratar de volverlo a hacer. Si lo tratan de volver a hacer el bipartidismo, estaremos listos para estar nuevamente donde corresponde, defendiendo los derechos. Si corresponde nuevamente a las movilizaciones a las calles para defender la soberanía del pueblo, ahí vamos a estar. Si corresponde en el área de la trinchera jurisdiccional, ahí vamos a estar. O sea, ya ellos tienen que estar claros que de frente está una fuerza política revolucionaria, soberana, que representa los intereses genuinos del pueblo hondureño. Le pregunto a nuestro compañero Anaún García, el discurso de democratizar la economía fue una patada al estómago a la clase económica del país y también un mensaje que no pudo digerir el pueblo hondureño, y por ello los resultados. Sí, tú lo decías al principio, ¿no? ¿Cómo es posible que una cantidad bastante grande de la población hondureña no pague luz y que tienen todavía subsidio al combustible? Todo hondureño que va a repostar todos los días en la gasolinera, el Estado le regala 10 lempiras. Con todas esas medidas, todavía la población decide trasladar su voto hacia otro sector, ¿no? Otro sector que ya sabemos que son sectores, como dice Russell, como comenta Russell, son sectores
bastante agresivos en su política, ¿no? Dicho esto, la cuestión relacionada sobre la democratización de la economía, desde mi punto de vista, era el mejor tema y era un buen lema, un buen tema de campaña. No obstante, la forma en que se especificó, la población no pudo entenderla. Es decir, los seres humanos, como no sé si conoces a George Lafford, un neurocientífico, politólogo, que ha intentado explicar cómo piensan los votantes. Entonces, menciona que los seres humanos pensamos en marcos cognitivos. Si yo ahora te digo a ti, no pienses en un elefante, tu cerebro automáticamente pensó en elefante. ¿Sí? Entonces, por tanto, si yo digo que nosotros vamos a democratizar la economía, la gente entiende, porque luego lo terminó desmembrando el bipartidismo, que el libre iba a quitarle los recursos a la gente que tenía en los bancos y lo iba a repartir con el resto de la población. Porque el concepto de democratizar, la democratización, el concepto de democracia nace, el concepto del sistema democrático nace etimológicamente de dos, democracia y lo que es pueblo. Democracia y pueblo. Entonces, por tanto, es el mismo concepto. Es decir, vamos a democratizar la economía para que todo el mundo tenga los mismos intereses. Es una cuestión completamente ilógica. No lo iba a hacer el gobierno bajo ningún concepto porque había todo un aparato y un sistema. ¿Dónde estaba el problema? El problema fue que no supieron especificar en qué consistía la democratización de la economía. La democratización de la economía era ponerle control absoluto a los bancos para que no cobraran de manera tan agresiva los intereses. Porque el rol del Estado es controlar eso. Es decir, el Estado como figura, como tal, el sistema capitalista no hay una opción diferente en el mundo como el sistema capitalista. Hay que estar dentro de él, pero con unas normas y con unas reglas. Lo dijo Pepe Mujica. Mujica lo dijo claramente en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación español. Le dice, mira, este boludo que está aquí tiene 80 años, acaba de crear una empresa. Yo no tengo fuerzas para hacerlo, porque no soy capitalista. Yo sé que no me puedo poner a luchar contra este, pero sí le dejo claro que yo como presidente del Uruguay le voy a poner las reglas claras para que la población cobre un salario mínimo justo, que los empresarios y el sistema financiero no se quede con todo el dinero y lo pueda poner en circulación. ¿Qué significa la circulación de la economía? Democratizar la economía es que haya más capital en el mercado financiero hondureño. Eso es democratizar la economía, incentivar la economía, permitir que la población pueda tener derecho a créditos, que la población pueda tener la posibilidad de ir a pedir préstamos, que el Estado pueda respaldarlo. Eso es democratizarlo. Pero la cuestión fue que no supimos luchar contra el mantra de la derecha. O sea, porque la derecha siempre dice, todo lo que significa justo es comunismo. Todo lo que es justo es comunismo. Yo quiero terciar aquí en esta reflexión, Carlos, que por eso logramos contigo hacer este proyecto de ir montando, y quiero agradecer también los equipos de producción y todos los que nos ayudan. La guillotina. El problema que tenemos es las izquierdas, tenemos un problema de comunicación política. El problema que tuvimos como partido fue un problema de comunicación política. Y el problema que se tuvo en la campaña es un problema de comunicación política. Yo le pongo a la gente aquí esta imagen. En esta imagen yo estoy comunicando un tema, un proyecto, una propuesta, un planteamiento, es un mensaje. Sí. Entonces nosotros, si queremos, como propuesta, como planteamiento, como visión, nuestro proyecto de Partido Libre, tenemos que lograr trasladarle nuestras ideas al soberano, porque el pueblo, con su sabiduría, interpreta y toma su decisión. Yo no le acepto a aquellos que dicen ahora y están atacando en esos medios de comunicación al pueblo. Y están diciendo, ahora usted va a pagar la luz porque usted... Óyeme, es una forma casi de golpear al pueblo. He escuchado a algunos periodistas que yo les digo, es lamentable lo que ustedes están haciendo. Porque ese pueblo que está al otro lado, el pueblo la tiene clara la vida. Nosotros siempre hemos trabajado. Los que somos del pueblo siempre hemos trabajado. Todos los días hay que trabajar, todos los días hay que ver cómo salir adelante.
Entonces el pueblo no, eso usted debe trabajar, pues si esa es la vida. Ha trabajado mi abuelo, mi bisabuelo, toda mi vida la familia ha estado trabajando. Entonces no es una preocupación. Lo que el pueblo quiere es esperanza. Lo que el pueblo quiere saber es cómo voy a poder desarrollar un proyecto de vida donde yo, con mi familia, mis hijos, la nueva generación, qué patria le voy a dejar a los siguientes, y todo eso tenés que transmitirlo. Pero si en tu propuesta de campaña, en lugar de generar esperanza, le generas miedo y dices, en vez de avanzar, voy a retroceder, yo no apoyo, no acompaño, no lo acompaño porque siente temor. Y nosotros, la mejor propuesta que el pueblo puede sentir es la propuesta de nosotros de izquierda. ¿Qué le ha pasado a las propuestas de izquierda de Latinoamérica? En el poder se desgasta al no tener cercanía y acercamiento. Y las derechas han generado ahora un concepto. Todos son iguales. Y se declaran algunos, incluso se declaran antisistema. Hay que tumbar todo, hay que cambiar de nuevo todo esto. Así se plantea Trump, se plantean esto, y estos son efectos de esa visión. Nosotros, ¿qué hemos planteado desde la propuesta de izquierda, y en este caso Libre como partido de izquierda? Necesitamos fortalecer el Estado y desde el Estado darle oportunidades, becas a los jóvenes, oportunidades a las mujeres, proceso de inclusión. Entonces decimos, vamos a desarrollar y mejorar el tema de la salud pública. Entonces tiene que verlo, lo tiene que ver materializado el pueblo, porque si no mira el resultado del pueblo, entonces el pueblo dice, este se parece más a lo anterior. Pero todo eso es parte. Pero es lo que dijo Carlos al principio, es decir, el gobierno de la presidenta Castro redujo la pobreza. Pero ¿quién no lo como ocurrió? Es que vuelve, escúchame bien de dónde empiezo yo. El problema que tenés todas las medidas que están en la comunicación. Sí, claro. Fíjate que yo traje aquí, la vez pasada, un informe del INE, que dice el informe del INE que rebajó 10 puntos la pobreza. Y preguntar a la gente si sabe eso, la gente no lo sabe. ¿Y quién tuvo falla de comunicación? La comunicación política. Sí. ¿Dónde tenés el problema? Tenés el problema de los hospitales. Entonces vos le preguntas al de Choluteca, si vas allá, y le empezás a preguntar, oye, ya los miro que lo están haciendo. Entonces empezás a comunicarlo y entonces la gente se da cuenta. Pero la gente decía, ¿qué pasó realmente? Nos pasó un alto costo en no tener comunicación. Y aquí hay que decirlo. Porque yo no sé si el asesor, ¿qué dice Nahum como politólogo? Fíjate, Nahum. Voy a hablar en este caso del caso de la presidenta Xiomara. ¿Qué pasa con una presidenta que no da entrevistas? ¿Qué pasa con una presidenta que no sale? ¿Qué pasa con una presidenta que no tiene comunicación? Que te voy a decir una cosa. Yo estoy en política, desde niño soñé con meterme en la política. Agarraba un cuadernito cuando yo tenía 10 años y mi padre me ponía las elecciones y estaba apuntándolo. Yo escuchaba a Carlos Roberto Reina como presidente dando conferencias. Cuando ya llegamos al poder, cuando Mel le ayudamos para que fuera presidente, trabajé para que él fuera presidente. Yo lo miraba a él compareciendo, sus comparecencias. Ponía los medios de comunicación y él se ponía a hablar. Y en este caso de nosotros, es la primera presidenta que no entrevistas, planteamientos, lleva, porque no es lo mismo ir a inaugurar y te vas que una conferencia donde Carlos Raudal le puede hacerte esa pregunta, como dijiste ahí, a boquejarro le dijiste, y esas palabras que dijo Carlos, y vos puedes preguntar como querrás, pues. O sea, una pregunta, ¿cómo dijiste? Una patada, ¿cómo dijiste? Al estómago. Bueno, ya ves, esa pregunta, él te la formula. Entonces yo te pregunto ahora, ¿tú crees que esa ausencia la sintió el pueblo o no la sintió? No, por supuesto que sí, es decir, la comunicación política es una herramienta que tienen y la izquierda en ciertos países del mundo, en la izquierda, en el caso, hablamos de América Latina, no se ha dado cuenta que la
perdido el horizonte en ese sentido, ¿no? Que la comunicación, la forma de poder llevar, él te dice, tú eres periodista y la forma de poder llevar las noticias a dedillo y llevar el control de la comunicación política la genera la persona que está gobernando. Y eso nos lo ha demostrado, pero claritito, Andrés Manuel López Obrador. Manuel López Obrador dijo, yo no tengo ninguna posibilidad de luchar frente al sector mediático, a esta derecha mediática en México. Televisa, Azteca 13, todos los medios de comunicación, el PRI, el PAN y todos los demás estaban en contra. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador y su equipo de comunicación? Montó la mañanera y a partir de ahí se tejía toda la agenda setting de la comunicación política de México. Sí, bueno, interpreto entonces con las valoraciones que hace el compañero Russell Antonio Tomé y también su participación, Nahum García, que hay un fallo o existió un fallo en la comunicación política, en el caso del periodo de gobierno del Partido Libre. Pero hay una situación también que me gustaría a mí analizar un poco. Se está hablando que 900,000 familias no pagan o no pagaron energía eléctrica durante los últimos 4 años. Estas 900,000 familias, no 900,000 personas, son 900,000 familias. Alguien me decía a mí, supongamos, Raudales, que de esos 900,000 familias, siquiera uno hubiese creído en el proyecto de Libre y darle el acompañamiento con el voto, serían 900,000 votos. Siquiera uno de esas 900,000 familias que recibieron el beneficio. Sabemos que existe una maquinaria mediática y aquí la pregunta es puntual, porque este servidor y amigo, en su momento, quise hasta creer que el tema de los audios era producto de inteligencia artificial, de tanto bombardeo que se estaba metiendo como profesional de la comunicación. Quise dudar y quise hasta creer, pero hoy la historia se está contando de manera concreta y todo lo que los audios decían, Russell, Nahum, hoy pues no es de creer o dejar de creer en esos audios, es que es una realidad que se está viviendo paso a paso, tal y como los audios fueron reflejados en su momento. Te voy a comentar lo que me ha dicho a mí la gente que estuvo delegado en mesa. Yo estuve con la gente que estuvo delegado en mesa. Tenemos equipo. Morena tiene estructura en todo el país. En el delegado de mesa me dice, yo estuve ahí. Yo cuidé los votos. Yo di la batalla. A mí que nadie me ha echado la culpa que a mí me metieron un voto que no era. Y el acta que yo levanté ahí, eso es lo que pasó. Lamentablemente, no votaron. En la acta donde yo estuve, yo tengo un compañero que da la vida por este proyecto político. Y cuando me tira el reporte, le digo, oye, ¿cómo vas a perder vos tu mesa? Y es que eso es lo que pasó. Eso que está ahí, esos son los votos que ella obtuvo. Y estos son los votos que tuvo el del Partido Liberal y el del Partido Nacional. Yo estuve ahí. A mí nadie me va a meter un voto, ni me va a sacar un voto. O sea, el tema que nosotros tenemos que lograr captar y comprender, en donde hay una situación del TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, que es ya la acta que te mandan para allá, es un proceso digital. Pero el acta que firma y que tiene cada delegado, ese acta la tiene el partido. El partido puede poner ahí con una computadora que lo ponga a sumar. Y mira, compañeros que tengo que me dicen, está comiéndote 40 votos, 20 votos, 17 votos. Es lo que me dice la gente, que estuvo ahí del partido, que dio la vida, que terminó hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, yo no puedo ahora venir a decir que esas personas dejaron meter votos. O sea, que allí puedes agarrar las actas físicamente y apuntar. Tú, digamos, sos alguien que ya tiene experiencia política. Tú recoges todas las actas del departamento de Francisco Morazán y te pones pam, 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 pam a sumar, marca por marcas. Digamos a Aldana, porque Aldana
Al Dana le tiraron toda la maquinaria cachureca aquí, en el Distrito Central. Y Aldana no le arrebatan la alcaldía porque Aldana tenía los equipos, tenía su centro de cómputo y tiene las actas. Juan Diego se declaró 3 veces ganador. Pero Aldana fue recogiendo las actas y lo fue llevando hasta lograr sostener su alcaldía. Pero porque tiene las actas donde marcan que obtuvo el respaldo para seguir siendo alcalde. Entonces, si tú tienes las actas que reflejen que tiene los votos, nosotros hicimos con vos, me ayudaste en la comisión electoral, aprobamos una ley de procesal electoral que ahora le da que si tú llevas las actas y le dices yo impugno y pido un recuento especial porque usted ahí está poniéndose más de lo que tengo aquí, la anulan y te lo hacen. El tema es que en política nosotros tenemos que documentar el proceso político y nuestro partido tiene el equipo a nivel nacional para poder documentar el proceso político. Yo emití la carta diciendo que el pueblo es sabio y que tenemos que aceptar el resultado, porque a mí todos los delegados que estuvieron en mesa, a mí me dicen, yo en mi mesa perdimos, en tu mesa perdimos, y vos, claro. Y empecé a llamar a los otros departamentos, y usted, y en el departamento tal, en Cortés nosotros fuimos al cierre de campaña, y desde el cierre de campaña yo venía angustiado aquí. Si en este caso Tito Afura logra pues el Consejo Nacional Electoral nombrarlo como el presidente de la República y el Partido Liberal se va a las calles a protestar, Libre le estaría acompañando. Me gustaría escuchar de manera puntual también para que el pueblo hondureño yo creo que al final esos dos candidatos del bipartidismo, al que declaren, el otro va a aceptar. Los dos son candidatos del bipartidismo. Y los dos, en este momento, saben muy bien que en este momento ellos lograron, en esta coyuntura transitoria, recibir la atención del pueblo. Pero depende del comportamiento que tengan ahorita. Si en los primeros meses quieren quitar esa atención que le dio el pueblo con el respaldo, sería que se pongan ahorita en una situación de intransigencia. A mí me parece que esos dos ya están platicados y no lo están esperando que el CNE diga. Al que diga, el otro va a aceptar. Bueno, ya nuestro compañero Emilio nos ha estado haciendo señas. Las valoraciones finales, Nahum García, reconocido politólogo aquí en el país. Bueno, la situación para el Partido Libre requiere muchísima atención, va a requerir que la base, la coordinación, la gente que está en la cabeza del partido tenga que hacer reflexiones bastante profundas sobre hacia dónde queremos el proyecto. Siempre se lo dije a Russell, ¿te acordás? Te dije, los sistemas democráticos, los sistemas electorales hacen correcciones como los sistemas económicos y ahora mismo estamos viendo eso en Honduras. Entonces, por tanto, depende ahora la posibilidad de construir las condiciones para que el partido vuelva a crecer, o en función de cómo se haga, el partido puede tender a irse a una tercera fuerza política bastante débil, rozando a los números a una cuarta fuerza política. Por tanto, es preocupante y yo creo que a partir de ahora hay que trabajar duramente, tanto a nivel colectivamente, organización, a nivel micro, y escuchar nuevamente los principios por los cuales Libre llegó al poder, y volver a tener en cuenta toda una serie de factores que se fueron dejando en el camino. Compañero Russell Antonio Tomé Flores, sus palabras finales al pueblo hondureño. Muchas gracias. Hoy aprendí de parte tuya, Carlos, una técnica, la técnica del herido. La ruta del la herido. ruta del herido. Sí. Eso, o un periodista con una capacidad de preguntar que me satisface. Gracias por hacernos pensar. Estamos construyendo parte. Y gracias por hacer y por poder decir las cosas como son. Yo amo Honduras, amo al pueblo hondureño. Creo que juntos podemos lograr demostrar que se puede poner un gobierno popular, un gobierno que sea diferente. Y ese va a ser un proceso. Y el Partido Libre, hoy estamos heridos,
nos duele mucho porque agotamos gases, represiones. Necesitamos hacer una catarsis. Gracias, Carlos Raudales. Le decimos nuevamente a todos ustedes, los televidentes de La Guillotina, que recuerden bien, la corrupción no es una cultura, es un delito, y que este espacio es, como lo dijimos, para decir la verdad. Bueno, hemos llegado al final entonces de este espacio de La Guillotina HN. Gracias al apoyo profesional de nuestro compañero Emilio Martínez, que siempre está muy pendiente para que esto sea posible. Muchas gracias por su atención y nos miramos en nuestro próximo episodio.